Les invito, hermanos amados, a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer dos versos que espero que le puedan inspirar a usted. Dos versos, el verso 38 y el verso 39. ¿Lo tiene en mano? Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos a nosotros por medio de ella en la medida justa, Señor, que nosotros estamos deseando escucharte a ti, aprender de ti. Te damos gracias por todo y en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mi hermano. Siéntese, mi hermana. Hoy vamos a meditar acerca de tres características de los que son discípulos del Señor. Crea lo que necesitamos poner en práctica estas características, estar consciente de ellas. Entre los años 50 y 60, después que el Señor Jesucristo había resucitado y había sido ascendido a los cielos, luego del día de Pentecostés han pasado entre 50 y 60 años y las personas que habían entregado su vida al Señor y habían abrazado la fe, estaban desanimados totalmente, y ese desánimo estaba contagiando a muchos otros, y no era un simple desánimo, sino que era un desánimo que estaba llevando a muchos de ellos a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es dejar de confiar en nuestra vida actual en el Señor Jesús y en su palabra. Hoy, con todo y internet, con todo y Facebook y tantas cosas, hermanos, hay una pandemia espiritual de desánimo que está atrapando a muchas personas y no se está valorizando esto como tal. Permítame contarle acerca del contexto bíblico de este pasaje, de este capítulo, y también el contexto histórico. Los discípulos eran israelitas. Los israelitas se creían el pueblo especial escogido de Dios sobre todos los demás pueblos. Pero ellos en los tiempos de Jesús ya estaban amargados porque eran gobernados por el Imperio Romano, y según ellos son los que debían de estar gobernando al mundo, y además de que no solamente lo gobernaban, el Imperio Romano estaba en contra de sus creencias religiosas. Los israelitas esperaban un rey, un Mesías. Pero cuando éste se apareció, ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a nuestro Señor, porque ellos esperaban que el rey, su Mesías, iba a venir con ese poder e iba a hacer que ellos fueran exaltados y para dominar sobre todos los demás pueblos de la tierra. Entonces, cuando Jesús aparece, el mensaje de Jesús habla de un reino, pero el reino que Jesús habla no es de establecerlo en la tierra de una manera política y militar, sino que el mensaje de Jesús del reino es que Él venía para reinar en sus mentes, en sus corazones, para cambiar sus vidas,
para transformar su carácter y para cambiar la visión de este mundo por la visión de un reino celestial. Por eso es que los israelitas, los judíos, pidieron al gobierno romano que crucificaran a Jesucristo, porque las palabras de Jesucristo, su evangelio, su cristianismo, no tenía ningún sentido lógico para su fe. Ellos querían que Jesús fuera ese que los pusiera a ellos adelante de todas las cosas. Algunos creyeron en Jesús, entre esos algunos se tomaron a un grupo especial al que Jesús llamó discípulos. Estos fueron esparcidos en medio de la persecución. Recuerden que no habían templos y estos fueron esparcidos por muchos lugares. Y entonces atestiguaban ellos de la vida de Jesús, de su poder, de su resurrección. Y entonces vinieron más problemas, porque ellos se fueron por todo el imperio romano. Los romanos tenían sus propias ideas religiosas. Los romanos decían que había una religión que era la que se practicaba en el hogar de manera particular. En el hogar ellos practicaban su religión, pero había una parte de la religión que ellos practicaban de manera pública. Ellos adoraban públicamente ante imágenes. Por eso ustedes pueden ver que hay muchos dioses, Mercurio, Júpiter y otros que se mencionan en el libro de Hechos, porque ellos estaban acostumbrados. Era una mezcolanza de ídolos romanos con ídolos griegos y una mezcolanza más que todo filosófica y no religiosa. Entonces ellos estaban en contra de los cristianos, porque los cristianos decían que tenían un rey. Y ese rey era el Mesías, Jesucristo, que había muerto y había resucitado. Pero los romanos decían que su rey era el emperador. Entonces, políticamente, socialmente, eran subversivos. Ellos eran como guerrilleros, podríamos decirle, porque estaban en contra de los estatutos políticos y culturales que estaban allí. Imagínense ustedes, hermano, que realmente cuando Cristo vino no tenía lógica su mensaje, ni para los judíos, ni para los romanos, ni para los griegos. Los griegos decían que no podía ser que un Dios muriera. Los romanos decían que Dios, su Dios, era el emperador. Y los judíos querían un Dios que gobernara sobre todo el mundo, estando ellos a la cabeza. Esto estaba tan impregnado que recuerden que entre los judíos, entre los 12 discípulos, hubo una discusión en una ocasión, porque ellos decían quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando Él viniera en su reino. Ya. Entonces no tenía ninguna lógica. Ahora, los cristianos, recuerden que eran judíos, los primeros, los discípulos, ellos abandonaron sus costumbres, dejaron de vivir en obediencia a la ley, dejaron los ritos de la ley, dejaron todas esas costumbres religiosas que tenían, y por eso sufrían de parte de los judíos. Y por parte de los romanos sufrían porque los romanos decían: estos se están atacando a nuestro rey, a nuestro emperador, están en contra de nuestros estatutos políticos, están en contra de la constitución romana. Entonces no podían. Entonces los cristianos, como no habían templo, se comenzaron a congregar secretamente. ¿Ya? En las catacumbas hay testimonios de Roma donde ellos adoraban, se iban a las montañas. Hasta eso prohibían los romanos, porque como para ellos el culto era en el hogar o públicamente, para ellos hacer un culto secreto, en lo secreto, era prohibido, porque nunca el culto tenía que ser
secreto. Entonces ellos también perseguían a los discípulos. No sé, espero haberme dado a entender a usted bien, pero lo que le quiero decir es esto. Hoy, para muchos, aún tal vez para usted que está aquí, el evangelio no tiene ninguna lógica. Y usted está intentando vivir un evangelio tal vez que para usted no tiene lógica. Esa es la realidad. Y si para usted el evangelio no tiene lógica, es lógico entonces que en su vida y en la vida de la persona se manifieste que no está viviendo conforme a lo que es un verdadero cristianismo. Hoy vivimos dentro de una cultura religiosa donde las personas piensan, por ejemplo, que ellos son superiores a los demás según el énfasis religioso denominacional que tengan. Trate de comprender esto. En México, la cultura predominante es la católica. Se supone que la mejor religión de México es la católica. Esa es la lógica del mexicano. Entonces, quien se atreve a seguir la fe cristiana es considerado traidor, como los judíos consideraban a sus paisanos que se hicieron discípulos del Señor, porque están traicionando sus costumbres y sus ideas religiosas que nuestros ancestros han establecido aquí por siglos. Ya. Entonces, no es muy fácil transmitirle el evangelio a las personas para las cuales no tiene lógica humana, porque no va conforme a sus intereses. Por otra parte, como con los hebreos, nosotros vivimos en medio de una sociedad que no es religiosa, pero que es muy secularizada, muy materialista. Su religión es la ciencia, su religión es el dinero, las posesiones, cuánto alcanza. Y esta gente no sabe nada de lo que es el cristianismo. No sabe nada de lo que es la vida cristiana. Nunca han leído siquiera la Biblia. Entonces, muchos que son religiosos intentan que estos que son de la plebe, podríamos decir, de la élite secularista, de la élite materialista, abracen la fe y no lo hacen. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en nuestra sociedad, pueden ver desde los jóvenes. Los jóvenes no conocen de Dios. Dicen que creen en Dios y a veces blasfeman en contra de Él sin saber siquiera qué es la palabra que están usando, qué significado tiene. Ustedes pueden ver que aún aquellos que conocen la palabra de Dios están confundidos, porque su conocimiento de la palabra es superficial, porque les alcanza aquí nada más, no lo encarnan, no lo practican. Por eso usted puede ver en internet, por ejemplo, tantos polos opuestos, tantos puntos de vista. Todos los que predican dicen que están diciendo la verdad. ¿Ya? Y usted puede ver las diferentes doctrinas que se predican. Y claro, hermano, no le voy a profetizar ahorita.
Yo le quiero decir algo. Ojalá usted viviera unos 40 años más. Esto que se está viviendo de herejías, eso que está de doctrinas, nuevas doctrinas que no son nuevas, no es nada. No es nada. Va a haber tal confusión a nivel mundial que todos los desastres que van a pasar en la tierra se lo van a atribuir a los cristianos. Y se va a desatar una persecución contra los cristianos tenebrosa, terrible, que hasta los propios familiares van a entregar a las autoridades a sus familiares que sean cristianos auténticos e hijos de Dios. Yo sé que estamos viviendo dentro de una sociedad evangélica que no valorizan lo que es el cristianismo, no valorizan lo que es la palabra de Dios. Con facilidad se desaniman. Usted puede ver, por ejemplo, Pare de Sufrir, ha prosperado muchísimo. El mensaje de la prosperidad ha prosperado muchísimo también. Hoy, el evangelio, el cristianismo del sufrimiento, el cristianismo del dolor, el cristianismo del compromiso con Dios, el cristianismo de la disciplina, el cristianismo de las tribulaciones, el cristianismo de cargar la cruz y de negarnos a nosotros mismos es despreciado y es rechazado. Los cantos, las predicaciones, todo están en inflar y elevar el ego del hombre. Dios está para suplirte, para darte. Dios solo búscalo y todos tus problemas van a desaparecer. Ese es el mensaje cómodo, fácil y populista. Pero el mensaje de la cruz es otro. Jesucristo dijo: ninguno puede venir en pos de mí. Si alguno quiere hacerlo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin muerte. No hay cristianismo sin negarnos a nosotros mismos. Si usted no está viviendo ese cristianismo, no está viviendo nada. Es ficticio lo que usted está viviendo. Y eso es lo que causa confusión. Porque todos queremos que nos vaya bien. Los hermanos hebreos estaban viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros. Nada más que en otras circunstancias. Había dolor, había sufrimiento. Leímos, habían perdido a familiares en la muerte, por medio de la muerte, habían sido despojados de sus bienes, habían sido perseguidos, muchos habían sido crucificados, muchos de ellos estaban en la cárcel, no tenían dónde vivir, estaban en la montaña, hacían tantas cosas. Y hermano, nosotros ni la 10ª parte de lo que ellos vivían vivimos. Imagínese usted, si no estamos viviendo ni la 10ª parte de las experiencias de ellos y con tanto desánimo que nos tenemos, con qué facilidad nos desanimamos. Si usted puede leer allí, Pablo, el escritor, yo creo que es Pablo, le dice a los hermanos que ya dejen de estar buscando nuevos ritos, que no es así como alcanzan a Dios. Por otra parte le dice a los demás: ustedes han dejado de congregarse. Se han dejado de congregar. Habían dejado la comunión. Habían dejado la participación corporativa. Ellos estaban sumamente desanimados y estaban perdiendo la fe. Y hermano, vivimos en tiempos que queremos respuestas rápidas. Por eso ese pasaje que leí: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y los textos anteriores: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, aún un poquito, aún un poquito. Ustedes, les voy a decir cómo Dios está aquí en esta tierra y algunos no lo comprenden. Y yo quiero que ahora darles un poco de luz, no yo, sino el Señor por medio de un testimonio.
El domingo pasado yo les desafiaba a ustedes a presentarle a Dios mínimo 3 necesidades y también 3 milagros. Esto yo lo estoy viviendo, lo estoy practicando, lo hemos hecho con los grupos de discipulado que yo estoy impartiendo, lo hemos hecho el día viernes también. Y el día viernes tuvimos una contestación de una hermana que tenía unos tumores y después de unos exámenes, el médico, los exámenes revelaron que ya no tenía nada, se le desaparecieron los quistes y le desaparecieron los dolores. Y el médico dijo que a lo mejor había comido algo y por eso se le habían formado esos quistes y así al dejar de comer ya desaparecieron. Bueno, es la ciencia, es la ciencia. Yo sé que Dios hace milagros. Lo que no entiendo es por qué se los hace a uno y a otros no. Lo que no entiendo es por qué a uno le contesta así y a otros tarda para contestarle. No me voy a pelear con Dios. Él es Dios, yo soy carne. Solo estoy siendo real, auténtico. Y es lo mismo que le pasa a usted. Usted no entiende nada y usted lo quiere entender. Cuando usted tiene una posición radical de querer entenderlo, usted desobedece y se rebela en contra de Dios y se desanima. Dios trata con cada uno conforme a su santa, soberana voluntad. Amén. Al hermano que le voy a presentar, él no le va a dar esa historia, pero el contexto, yo quiero resaltar el contexto de cómo Dios es bueno y cómo Dios contesta cuando oramos. Este es mi hermano que le voy a llamar, vino a la iglesia y hizo cosas que no debía, muchas graves, no obedeció al pastor. No obedeció, hizo como quiso y está bien, se fue. Un día me llamó y me dijo, pastor, quiero regresar a la iglesia. Y le dije, ¿por qué quieres regresar si hay tantos templos aquí en la ciudad de Mérida? ¿Por qué quieres regresar con nosotros si de aquí te fuiste? No es que no quiera que regrese, solo estoy examinando, evaluando cuál es el espíritu de él. Y me dice, es que eso es lo que pasó. Ya fui por varios templos de la ciudad y solo me están dando lechita y puro dulce. Yo sé que hice mal en salir de entre la iglesia donde me estaba usted predicando santidad. Yo quiero vivir en santidad. Este mundo se va a acabar. Yo quiero salvarme. Yo quiero vivir en santidad. Y le dije, hombre, entonces sí vale la pena. Entonces vente. Y vino. ¿Ya? Ahora, yo le estoy dando discipulado. Y no es por mí que está pasando esto, es porque él ahora cambió su actitud. Él se ha vuelto obediente, muy obediente. Dios le ha hecho tantos favores, ha suplido tantas necesidades, pero hay una que él tenía, que sucedió cuando él estaba en pecado. Ahora cuando vuelve el Señor, él pone en el grupo de celular que tenemos esa necesidad, en una de las necesidades de Dios, y Dios le contesta de una manera tremenda. A ver, Luis, ven aquí. A ver si le podemos dar este micrófono. Ok. El que predica soy yo. Tú solamente vas a dar testimonio. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Para la honra y la gloria de Dios, la verdad es un privilegio estar delante de ustedes. Como bien mencionaba el pastor, a veces uno anda en los caminos del mundo, no ha conocido del Señor y acarreamos muchas cosas en nuestras vidas, problemas, aflicciones, pero cuando creemos realmente en su palabra, Él realmente obra en nosotros. Estuve en una empresa en la cual cuando yo conocí del Señor, ya había yo regresado a esta iglesia, mis convicciones ya eran firmes y no eran de robar, de mentir, de andar en nada de las cosas que ellos pretendían usar de acuerdo al trabajo que yo hacía. Ellos me sacan porque me niego a robar, me niego a mentir y termino bien, aparentemente. A los 6 meses me ponen una demanda donde falsifican mi firma y me ponen que debo 2 pagarés por aproximadamente 30,000 pesos.
Me notifican hace como 4 meses, llega un actuario a la casa de mis padres y de forma corrupta, un día antes de que venzca, en lo que me agarran de sorpresa, busco un abogado, me dice el abogado, ayer venció el término que le llaman de ley, ya no te puedes defender. Y das por enterado que si no contestaste, ellos van a proceder, algún bien te van a quitar, algo que tengas a tu nombre lo van a hacer válido. Yo lo puse en las manos de Dios esperando que Él hiciera lo mejor. Pero el pastor nos invitó hace 15 días a poner en ayuno, oración y a través de su palabra, confiar en Dios, tocar a las puertas de Dios, clamarle a Él como Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y confié en el Señor y lo puse en oración. Y ayer llegó una notificación a la casa de mis padres donde me está dando la juez la oportunidad de presentar pruebas y defenderme, algo que ante la ley ya no se podía, pero el Señor ha abierto una puerta para demostrar que Él nos responde, para la gloria y la honra de Dios, hermanos. Dele aplauso al Señor. ¿Sabe qué significa esto? Que él, cuando lo despidieron, firmaron una carta donde no tenían nada que reclamarle. Él no pudo presentar esa carta porque se había terminado el término de ley, pero ahora Dios abre una nueva oportunidad. Dios sabe cómo moverse con sus hijos. Y Dios lo hace, hermano, a su soberana voluntad. Como dice la Biblia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Mas el justo, y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fidelidad, fe, para preservación del alma. A mí me gusta cuando el escritor, yo puedo ver que el escritor está angustiado por los hermanos, saben que son almas, y me gusta cómo él trata de inspirarlos a ellos para poder vencer el desánimo. Hermanos, todos somos vulnerables. Yo también sufro de desánimo, se lo confieso. Yo sufro de desánimo. Hay días que yo no quiero orar. Bueno, mi carne no quiere orar. Hay días que yo no quiero ayunar. Yo ayuno 3 veces a la semana. Yo no quiero ayunar. No quiero ayunar. Quisiera dormir o quisiera pasear, quisiera irme. Imagínate, estoy en la carne, pero quisiera irme a Israel, conocer Israel, donde estuvo el Señor, ahí todas las cosas, conocer todo eso. O sea, ideas, es la inmadurez del pastor, podemos decir. Pero quiero decirle algo. He aprendido a vencer el desánimo. He luchado para que el desánimo nunca me pueda vencer a mí. Y yo pensaba en eso cuando analizo lo que el escritor le dice a los hebreos para poder vencer el desánimo. Mañana posiblemente usted amanezca desanimado. O usted hoy mismo está aquí desanimado. Le digo, qué bueno que usted está aquí. Voy a usar estos 20 minutos para darle lo que aquí dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos presenta estas 3 características que los discípulos deben de tomar en cuenta para vencer el desánimo. Hebreos 10, verso 26. Dice así, léalo conmigo. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted quiere vencer su desánimo, mire, nos desanimamos por cualquier razón y circunstancia en esta tierra, con razón o sin razón lo hacemos.
por favor, lo primero que usted debe de hacer es acudir a lo que dice ese verso. Dice, hemos recibido el conocimiento de la verdad. Hemos recibido el conocimiento de la verdad. Tenemos patrones mentales, tenemos patrones emocionales, tenemos patrones sentimentales que son usados para que nosotros caigamos en los desánimos. Pero cuando usted acude al conocimiento de la verdad, su mente es alterada. Sus patrones mentales, emocionales, sentimentales son alterados, cambiados, transformados. Usted llega a la Biblia y comienza a leer algo pensando como el mundo piensa, y la Biblia, al estudiarla, le cambia a usted, le cambia su mentalidad, le cambia sus actitudes y le cambia hasta su vocabulario. Siempre estamos hablando negativamente, que la gente tenga piedad de nosotros, que tenga lástima de nosotros, pobre de mí, tantas cosas. Pero cuando leemos la verdad de la palabra, volvemos al conocimiento de la palabra, el desánimo huye. Muchas veces le comparto mi experiencia. Uno, en lo material. Mi madre murió a los 92 años, luego de 5 infartos, y solamente poseía la mitad de un riñón. El otro no servía. Pero siempre, siempre luchó en esta vida. Mi madre nunca pidió limosna, teniendo 9 hijos. No, ella prefería trabajar mañana, tarde y noche. Y gastó su vida por sus hijos. Cuando yo me he desanimado, hermano, yo doblo mi rodilla o me siento a solas y pienso en mi madre. Ella luchó en los primeros años sin conocer a Cristo. Y cuando yo la recuerdo luchando, yo recuerdo que mi madre lavaba y planchaba. Ella no tenía estudios más que la primaria. Y por lavar y planchar, alrededor de sus uñas se le formaban ampollas de pus. Y la pus, no sé si usted ha tenido, duele, punza. Y yo veía a mi madre planchando, porque ella tenía idea que si se los tocaba le iba a entrar tétano. Y yo veía a mi madre planchando con pus en sus manos y las lágrimas cayendo sobre la ropa que ella planchaba. No, hermano, eso me da coraje, me da fuerza, me da energía. No somos, dice el escritor de Hebreos, de los que retroceden. Y por otra parte, lo espiritual. Cuando yo estoy desanimado, doblo mis rodillas y me pongo a pensar la condición en que yo estaba cuando Cristo me encontró. Me acuerdo de la camisa, me acuerdo de las chanclas, me acuerdo de mi condición física y me acuerdo de mi condición espiritual. Cómo el mensaje me llegó. Y fui al altar y conocí la verdad en mi propio espíritu. Dios perdona pecados. Si Dios no me dejó cuando yo era un vil pecador, mucho ahora cuando yo le estoy sirviendo. ¿Se da cuenta? Cuando usted no está tratando de despojarse del desánimo, sino que acude a aquellas fuentes que le inspiran, las cosas cambian. Acuda a la palabra. Si usted no estudia la palabra, si usted no medita la palabra, ¿cómo usted va a librarse de la forma mental, la estructura mental del mundo y adoptar una nueva forma de vida o nueva forma de actitudes y comportamientos? En la Biblia nosotros encontramos valores y principios. Mi hermano, pero hay que estar dispuesto a morir, a sufrir la burla y el desprecio de esta sociedad que no entiende el cristianismo. Si a ti no te han burlado, entonces debes de ponerte a pensar por qué no te han burlado. Porque tus propios parientes
a lo mejor que no comprenden en la vida cristiana y tu experiencia, se van a burlar y a despreciar de tu situación. ¿Y sabes qué dice? Hemos recibido, hemos agarrado, nos hemos aferrado a la verdad. Nos hemos aferrado y no la vamos a soltar. Hoy, antes de dormir, tómate tu tiempo. Ponte a leer la Biblia y antes de dormir, tómate unos minutos para pensar tu condición cuando viniste por primera vez a Cristo Jesús. ¿Quién eras? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué decía la gente de ti? Te vas a sentir como nueva criatura en Cristo Jesús luego. Número 2, verso 32. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido, ¿qué? Iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Fuimos iluminados. ¿Sabe qué significa en el griego esto? Ponlo ahí al ladito si tú quieres de tu texto. Dice, fuimos impactados. Fuimos impactados. Dice la Biblia en Corintios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, tú fuiste impactado alguna vez. Ya lo olvidaste. Medita lo que pasó. Medita lo que pasó, qué sucedió cuando en esa ocasión fuiste impactado. Yo he sido impactado en muchas ocasiones. Yo creo que ustedes deben haber sido impactados también en alguna ocasión. Esa es la realidad. Ahora, mira, analiza cuando tú llegaste a conocer a Jesucristo. Analiza cuando tú comenzaste a congregarte, cuando estuviste a punto de morir, cuando estuviste grave, cuando estuviste enfermo. Piensa cuando estabas endeudado, cuando estabas en problemas como el hermano. Si no has sido impactado, ponte en las manos de Dios y pídele que te impacte. Porque cuando hablamos de iluminación o ser impactado, estamos hablando de una experiencia. Experiencia. Yo recuerdo, y discúlpame que te lo explique así, yo llegué drogado al templo cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo ni pensaba ir al templo. Yo andaba bien drogado. Y entré al templo pensando que allí no iba a entrar la judicial para que no me apresara y me llevara a la cárcel. Cuando el pastor habló, las palabras me entraban realmente, literalmente por la boca y me llegaban al estómago. Yo sentía que algo se movía, los demonios, imagínate cómo se movían en mí. Y cuando él llamó, yo me fui al altar. La primera persona que se fue al altar fui yo. Y cuando doblé mis rodillas en el altar, ¿sabes qué sucedió? El efecto de la droga desapareció. Me di cuenta, Dios no habla con drogadictos así por así. Dios los pone bien sobrios. Me impactó, me iluminó. Cuando salí de ese lugar, al frente, nadie me saludó en el templo, porque andaba con un gran afro, camiseta,
quemada, donde la semilla de la marihuana dejaba sus hoyitos porque se quemaba ahí, de chancla, apestaba. Tú sabes cómo apesta la marihuana. Mi mamá me dijo, apestas a perro. Y tenía toda la razón, hasta se quedó corta. Porque es a perro, pero no perro del patio, sino perro de eso que nunca se ha bañado. Y cuando crucé la calle, estaba tan impactado que me dice mi amigo, oye, ¿dónde vamos a seguir poniéndonos locos? Y le digo yo, loco ya se acabó para mí. El Alberto que tú conociste se murió en el altar. El que tú ves va a vivir para Cristo Jesús. Hace poco me escribió de los Estados Unidos que no tenía trabajo y me dice, ora por mí para que tenga trabajo. A los 15 días Dios le dio trabajo y sacó en Facebook, gracias a Dios por el hermano que oró por mí, poniéndome ahí como que mi oración tuviera poder. No, es Dios que tiene misericordia para él que ha sido ingrato, que no ha servido al Señor. Hermano, ¿cómo voy a olvidar ese impacto? ¿Cómo me voy a desanimar ante cualquier circunstancia? Por eso el mensaje no es simplemente de palabra. El cristianismo es una cosa de vida, de hábitos, de principios, de valores, de práctica. Esa es la verdad. No es solamente decir Dios me ama y yo lo amo. No me digas palabras. El que ama a Dios le obedece, bendito sea el Señor. El que ama a Dios le es fiel. Y nada, no retrocede para atrás. No retrocede para nada, por nada del mundo. Alabado sea el Señor. Porque nuestro testimonio está en lo que hemos nosotros experimentado, hermanos. Y sabes que cuando tú comienzas a dar testimonio, eso es lo que sucede. Te animas en medio de la burla y de la crítica. Yo sé que muchos no hablamos ni testificamos porque nos da miedo. Y hasta los que son fríos se burlan de lo que damos testimonio. Esa es la realidad. Recuerdo que una vez que estaba viajando en un avión y se subieron unos muchachos del seminario y pues se me puso allí un hombre que tenía mucho dinero. Se veía bien trajeado, bien alimentado, bien perfumado. Y le comencé a hablar del evangelio y como ya sabe, yo no necesito micrófono, los uso aquí porque se graba. Y me puse a hablarle y se escuchaba en el avión que parecía cafetero, era un avión de la Segunda Guerra Mundial, de esos que hacen taca, 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 por dentro. Pero aún así se escuchaba en todo el avión mi voz cuando yo le hablaba a este hombre. Y uno de esos hermanos del seminario me tocó la espalda y me dijo, bájale la voz, se escucha tu voz en todo el avión. Y me sentí como que me hicieron helado, así me derrumbé. Y el hombre se dio cuenta y me dice, no, síguele. Y me sentí tan estimulado que yo andaba un Nuevo Testamento, pero especial, que me habían regalado de mucho costo el Nuevo Testamento. Y dije, se lo voy a regalar a este hombre y se lo regalé. No sé qué habrá pasado con él, pero te digo, testifica del impacto que Dios hizo en tu vida. 10 van a cerrar sus oídos, pero 5 los van a abrir y van a ser exaltados para gloria de Dios. Si no hablamos, las piedras van a hablar. Amén. Y en tercer lugar, verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Mire, quiero regresar al paso número 1. Recordar que hemos recibido el conocimiento de la verdad. Si no raciocinamos la palabra, no podremos tener aquí lo que se llama entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Si usted tiene fe y no la raciocina
no la examina conforme a la palabra, su fe se va a desperdiciar y no va a tener entendimiento espiritual. Recuerde lo que la Biblia dice. Por fe entendemos que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Dice, por fe entendemos. Él está diciendo, la fe me permite a mí tener una revelación espiritual que no sé cómo, pero Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. No lo puedo comprobar. Yo no puedo comprobar eso. Le digo una cosa, a ver. ¿Usted ha visto en la televisión y en la radio que cada año se celebra la muerte de Pedro Infante? ¿Ah? ¿Usted cree que Pedro Infante vivió? ¿Ustedes creen que Pedro Infante vivió? Ya se quedaron paralizados. ¿Quién de ustedes estuvo en la muerte de Pedro Infante? Nadie. Nadie. Nadie de ustedes estuvo. Entonces eso no quiere decir que ustedes están mintiendo y están errados si ustedes creen que Pedro Infante vivió y murió. Y lo mismo pasa conmigo. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú has visto alguna vez a Cristo? ¿Tú estuviste en su nacimiento? ¿En su muerte? Entonces, de Pedro Infante hay películas, pero de Cristo no hay películas más que inventadas. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Si no lees la Biblia, no tienes fe. Si no la estudias, no tienes fe. Aquí hay conocimiento histórico. Pedro Infante es historia. Amén. Pero una historia muerta. La historia de Cristo es de vida eterna. Amén. Entonces, cuando tú lees las Escrituras, tú sabes, porque adquieres fe. Cuando tú lees, tú adquieres fe y tú dices, yo sé. Y alguien viene y te dice, bueno, ¿cómo tú me puedes demostrar? ¿Cómo tú sabes que Dios creó los cielos y la tierra de la nada? Eso es lo que mataba a Aristóteles y a todos los griegos. Eso es lo que los mataba. Los romanos decían que tenían un Dios tal que tenía sobre sus espaldas a la tierra y todo el asunto. Los griegos decían, Dios hizo de la nada. ¿Quién lo puede decir? Cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, que te habla de pura historia de hombres de fe, y tú vas conociendo históricamente de esa gente, tu fe, y la raciocinas, o sea, la razonas, pues es lo que más usamos, pero es raciocinar es la palabra. Cuando tú lo haces, la fe, y tú sabes que sabes. Yo no tuve, cuando Dios creó los cielos y la tierra, yo no estuve ahí, pero yo sé que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, yo sé que hay un cielo, nunca he estado allí. Aquí te lo dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, si tú no tienes esperanza de los cielos, ¿cómo no vas a estar desanimado? ¿Cómo no vas a estar desanimado? Pero la Biblia dice que cuando resucitemos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Después de resucitar y ya estamos en los cielos, ¿qué es lo primero? El Señor sabe nuestra condición. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice que vamos a tener una cena con Él. ¿Ah? La boda del Cordero, eso es la boda.
A ver, permítanme explicarle qué es la boda. El casamiento es yo me caso. Ya, el matrimonio es la ceremonia de pacto. Pero la boda, ¿qué es? Si no hay banquete, si no hay comida, si no hay bebida, no es bodas. Cuando usted dice, te invito a mi boda, usted le está diciendo a la gente, te invito a mi matrimonio y a la fiesta, al banquete, donde va a haber pastel, donde va a haber coca, donde va a haber cochinita, donde va a haber todo. Por eso se llama boda. Boda, porque ya somos la esposa. Vamos a las bodas del Cordero, alabado sea el Señor. No, y hermano, piensa en eso. Y uno dice, se vale soñar. La palabra de Dios es verdad. ¿Sabe qué? No sé, no sé qué te ha desanimado, qué estás viendo en los demás, qué estás viendo en ti, qué te está pasando. Pero hicimos un canto que se llama, que dice así: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Hermano, vete a casa, aférrate al conocimiento de la palabra. Ponte a pensar que fuiste iluminado. Analiza, razona la palabra y tendrás la iluminación del Señor. Algunos de nosotros hemos olvidado el día en que nacimos. Sherry, ¿qué día naciste? 27 de julio. ¿Y en Cristo? 27 de julio. ¡Wow! ¿Y aquí en esta tierra? El 11 de enero. 27 de julio. ¿Usted cuándo nació? Espiritualmente. Piense, tómese su tiempo, hágale clic al televisor, apáguelo, no lo prenda y póngase, ¿cuándo me convertí? ¿Cuándo me convertí? ¿Cuándo me convertí? ¿Cuándo le entregué mi vida al Señor? Y ahí se le van a venir todo un mundo de recuerdos. Va a venir cuando, digamos, alguien llegó a su casa y le golpeó y le dijo, comadre, me alegro de verle, ¿cómo está usted? Y usted, ay, comadre, tenemos tanto tiempo de no vernos. Comadre, aquí una cheva, mire, hay mucho calor. Y usted, comadre, ya no tomo chevas. ¿Qué pasó? ¿Está enferma? Porque es lo que la gente piensa. No, comadre, yo soy cristiana. ¿Qué es eso? Y después que usted se burló de su comadre y todo, usted ahora, después, recuerda que llegó a los pies del Señor Jesucristo. Vívalo, vívalo, vívalo. Mire cómo dice aquí, termino con esto. Verso 32, traed, ¿a dónde? ¿Qué? A la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Hermano mío, le pregunto, ¿está aquí la persona para la cual usted llegó a conocer a Cristo? ¿Está aquí en el templo? ¿La persona para la cual usted llegó a conocer a Cristo? ¿No está aquí? Levante la mano si usted dice, sí, aquí está la persona para la cual yo conocí a Cristo. Ok. ¿Vive la persona por la cual usted llegó a conocer a Cristo? ¿Vive? ¿Ya murió la persona por la cual usted llegó a conocer a Cristo? ¿Sabe qué? Ella le está esperando. Y gracias por aquellos que se preocuparon para que usted conociera a Cristo. Si usted ha estado desanimado, le invito a ser humilde, a venir al altar y a darle gracias a Dios. Póngase de pie, véngase al altar, sea humilde, no hay razón para dejarnos cautivar por el desánimo. Cuando hay desánimo nos quejamos, cuando hay desánimo nos amargamos, nos desilusionamos,
nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro vocabulario no es correcto. Si usted está estando desanimado, yo le invito a venir aquí al altar hoy. Véngase al altar y no se queje, por favor. Dele gracias a Dios por aquella persona por la cual usted llegó a Cristo, por aquella persona que le llevó la palabra y usted se aferró a ella, por aquella ocasión cuando Dios le iluminó haciéndole ver, comprender, entender que había que cambiar sus actitudes, sus pensamientos, hábitos, prácticas. Agradézcale a Dios la fe que le ha puesto y que necesita crecer. Los mismos discípulos le dijeron al Señor que les hiciera crecer la fe. Hermanos, estamos en luchas, hermanos, estamos en pruebas. Hermanos, vienen situaciones, circunstancias difíciles. Es necesario que seamos salvos por medio de tribulaciones, por medio de sufrimientos. No se desanime si una persona no confía en su fe, no acepta su mensaje, su cristianismo. Para mucha gente el cristianismo no tiene lógica, va en contra de sus intereses, va en contra de sus tradiciones, va en contra de su cultura. Usted y yo no podemos salvar a nadie, sea su hijo, su hija, su esposo. Y si usted no acepta esa realidad, se va a frustrar, se va a desanimar siempre. Siempre. Si las cosas no han salido, no han sido como usted ha querido, se va a desanimar si usted no se aferra al conocimiento de la verdad, no se aferra a ese impacto, a esa iluminación que usted tuvo en Cristo. Si usted no ha crecido en su entendimiento espiritual. Dios, gracias porque como discípulos tuyos estamos enfrentando situaciones difíciles, no como aquellos hermanos donde muchas veces pensamos en que no vale la pena vivir la fe, en que no vale la pena congregarse, en que no vale la pena agradarte, no vale la pena adorarte, no vale la pena el estudio de tu palabra. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Gracias por el día en que te conocimos, en que perdonaste nuestros pecados. Gracias por habernos impactado, por habernos iluminado, por habernos hecho experimentar en nuestro espíritu, tu Espíritu Santo. Y gracias porque nuestra mente ha sido alterada, ha sido cambiada, ha sido transformada de tal manera que podemos comprender, Señor, que la vida de este mundo no es para nosotros, que tenemos que seguir viviendo por la fe. Gracias por poder comprender y ver la verdad y ser impactado de tal manera que podemos decir que no somos de los que retroceden, sino de los que permanecemos fieles, practicando la fe en la confianza de Cristo Jesús para la salvación de nuestra alma. Oramos por aquellos que han dejado el camino de la fe, por aquellos que han caído en el conformismo, Señor, por aquellos que han caído, Padre, en la mundanalidad, en el materialismo, y que, Señor, no han tomado en serio, no han valorizado la obra de Cristo
y la oportunidad de tu Espíritu Santo en habernos tocado, habernos impactado en nuestro espíritu. Perdónanos y llénanos de tu gracia. Que tu Espíritu sea con nosotros, renuévanos, refréscanos. Y que cuando venga ese desánimo, Señor, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y recordar, Señor, que Cristo mismo, por medio de lo que sufrió, aprendió a obedecer. Gracias, Padre, por tu verdad, por tu Espíritu que nos impacta y por la obra que hace de iluminar nuestra mente. Bendícenos, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén.